Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. De manera sorpresiva, el Gobierno Nacional hizo varios anuncios sobre modificaciones o cambios de posición frente a varios de sus proyectos bandera. El primero tuvo que ver con la reforma tributaria. El presidente Gustavo Petro confirmó que las pensiones no van a ser gravadas y que los hidrocarburos que trabajan con bienes públicos, las regalías no serán deducibles del impuesto de renta. La noticia se conoció luego de una reunión en la Casa de Nariño con los ponentes de esta iniciativa. Escuchemos lo que dijo el mandatario de los colombianos al término de este encuentro. No vamos a presentar un impuesto a las pensiones. Segundo aspecto, modificamos la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes públicos de propiedad de la nación, el petróleo y el carbón, en el siguiente sentido. Se mantiene el que las regalías en todo el sector minero que paga regalías no sean deducibles del impuesto de renta, por un criterio básico y fundamental. Los bienes del subsuelo de la nación desde la Constitución de 1886 son propiedad de la nación, son propiedad pública. Pero miren, la otra noticia tuvo como protagonista a la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien habló sobre la compra de tierras que plantea el gobierno nacional. Ahora, para ser realistas, comprar 3 millones de hectáreas en 4 años, imposible. Yo en eso soy muy realista. Mire, si llegamos a comprar 500.000 al año, si en total compramos 1,5 millones o 1 millón, somos unos magos. Eso quiero que lo sepan. Eso es muy difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo. Este es nuestro tema el día de hoy aquí en Sala de Prensa. ¿Por qué el gobierno está cediendo o replanteando algunas de sus propuestas? Hoy hemos invitado a Gabriel Cifuentes, analista de Noticias Caracol. Gabriel, bienvenido. José Miguel, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a Pedro, a toda la audiencia de Caracol Ahora. Y también está con nosotros Pedro Viveros, analista político de Blue Radio. Pedro, bienvenido. Hola José Miguel, un saludo a Gabriel y a toda la audiencia. Gabriel, inicio con usted. ¿Por qué el gobierno cede y decide no ponerle impuestos a las pensiones altas? Pues José Miguel, es un cálculo político muy sencillo. En las últimas semanas hemos visto cómo los partidos de gobierno, en particular el Partido Liberal, el Partido de la U e incluso el Partido Conservador, han comenzado a levantar una serie de preocupaciones y a manifestar que el respaldo a la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro podría correr peligro respecto de su apoyo si se incluían una serie de cosas que para estos partidos podían ser perjudiciales, entre las que se encuentran, por ejemplo, gravar las pensiones. Con un argumento adicional, José Miguel, y es que es muy probable también que el gobierno nacional se haya dado cuenta que si se tramita la norma tal y como está ante una eventual revisión de la Corte Constitucional, ese artículo en particular se pudiera caer por vicios de inconstitucionalidad. Entonces creo que esa, por decirlo así coloquialmente, reculada del gobierno nacional frente al tema de las pensiones tiene tanto una explicación de carácter político para no perder apoyos de partidos que son fundamentales para el trámite de la reforma tributaria, y por el otro lado pudo haber también consideraciones de tipo jurídico y constitucional frente a la posible inexequibilidad de la norma. Don Pedro, ¿usted cómo ve este reversazo del gobierno nacional en esta materia? Y también ya hay varios reversazos en la reforma tributaria. Pues mire, José Miguel, yo me voy a ir por otro lado, y es el ambiente económico que hay en el mundo. Cuando el presidente Petro fue electo, el dólar tenía un valor, un precio debajo del actual. Estados Unidos no había subido las tasas de interés ni tenía la inflación que tiene hoy. Europa no tenía la crisis tan profunda que tiene en estos momentos.
y no había avisos o llamados en materia de recesión en el mundo. Y esa reforma tributaria que presentó Petro en su momento tenía un contexto económico muy diferente al de hoy. Y yo sí creo que el presidente de la República, como todo lo que ocurre en una democracia, pues tiene que oír, tiene que negociar, porque pues aquí no está gobernando Xi Jinping, ni esto lo maneja el Partido Comunista Chino. Esto tiene una deliberación y tiene unas controversias y unas negociaciones, y hay presiones de todos los sectores que están en la contienda. Y si usted mezcla todo eso, José Miguel, pues lleva a que el gobierno tenga que comenzar a mirar cómo puede sacar adelante esa reforma según el panorama y el contexto que en este momento tiene el país y, repito, el mundo. Esa reforma de Petro en su momento es muy diferente a la reforma que tienen que votar hoy los partidos políticos, José Miguel. Gabriel, el objetivo principal que tenía precisamente la organización de una coalición de gobierno era sacar adelante este tipo de reformas, y en específico la reforma tributaria que se había anunciado en campaña por parte del hoy presidente de la República, Gustavo Petro. Pero lo escuchábamos, ya el Partido Liberal tiene sus líneas rojas, el Partido Conservador puso sus líneas azules, el gobierno ha venido replanteando, cediendo en algunos puntos. ¿Será que el Ejecutivo seguirá recortando esa meta que inicialmente era de 50 billones, pasó a 25 y bueno, ¿será que se sigue bajando esa cifra? Pues José Miguel, habrá que ver el poder de negociación que tiene el gobierno nacional con las diferentes bancadas. Es también necesario señalar que este es el comportamiento clásico de los partidos tradicionales frente a reformas de gran calado, es decir, se hacen difíciles porque eso les permite también tener mecanismos de negociación de otro tipo con el gobierno nacional. Pero ahora, respondiendo su pregunta en concreto, José Miguel, yo creo que si bien hay una coalición de gobierno en el Congreso, eso no quita que cada uno de los partidos, de acuerdo con sus postulados políticos, ideológicos, con las bases y con el interés de su electorado, pueda tener posiciones diferentes. Y es justamente en el seno del Congreso de la República donde estas discusiones se tienen que dar, y creo que es sano que así sea. Porque de lo contrario, José Miguel, estaríamos hablando de una completa aplanadora, de procesos hechos a pupitrazo, y me parece que, tal y como lo decía Pedro, las circunstancias económicas actuales sí ameritan para hacer una serie de replanteamientos, de tal suerte que esta reforma tributaria no castigue demasiado la economía. Ahora, en lo que yo, digamos, difiero un poco con Pedro es que en particular esta medida de las pensiones parecería ser la que menos podría contribuir a que la reforma tributaria no sea tan gravosa para la economía nacional. De hecho, con este reversazo el gobierno dejaría de recibir aproximadamente 300.000 millones. No es el rubro más significativo de la reforma tributaria. Y por el otro lado, también hay que reconocer que en la propuesta que se acaba de eliminar del gobierno nacional se pretendían gravar pensiones por encima de los 12 millones que correspondían a unas 8.000 pensiones, y que actualmente se están subsidiando a través y con recursos públicos. Entonces creo que esta medida es más de carácter político que de carácter técnico, si se está pensando en que las reformas de la propuesta tributaria no vayan a afectar en demasía a los sectores económicos. Por eso me sorprende también el segundo anuncio del presidente Gustavo Petro de no poder deducir de los impuestos las regalías, que era un poquito el reclamo que estaban haciendo los sectores mineroenergéticos, porque si no se logra deducir de los impuestos los aportes a las regalías, la carga tributaria sería demasiado alta, y eso podría afectar el interés y las inversiones en un sector que hoy por hoy representa el 60% de las exportaciones de nuestro país. Pedro, sin lugar a duda, todos los proyectos de reformas tributarias han generado amplias polémicas. Recordemos que en el gobierno anterior, pues la gente y los sectores políticos, empresariales salieron a manifestarse, a protestar y mostrar ese inconformismo, porque veníamos prácticamente de una pandemia, el país no estaba bien, no estaba pues la gente preparada para pagar más impuestos. Ahorita usted pone otro escenario. Este gobierno recibe al país en uno de los momentos más
críticos en materia de evaluación de la moneda, el dólar ya alcanzando los 5.000 pesos, una inflación bastante alta. ¿Hay futuro con esta reforma tributaria o cuál es el cálculo que usted de pronto puede manejar en esa reducción que, como lo mencionaba anteriormente, de 50 pasó a 25 y de 25 no sabemos a cuánto va a pasar ya? Pero es que mire, José Miguel, en la política los presidentes o las coaliciones que están en ejercicio del poder y son mayoría no pueden esperar sacar todo de lo que ellos proponen en el Congreso. Por ejemplo, la reforma pensional que va a venir en algún momento, pues yo me imagino que eso hizo parte de las consideraciones del presidente para retirar lo que querían tributar en materia pensional. Y eso pues todavía no se ha planteado, pero está en la agenda. Por otro lado, las compañías petroleras pues no podían pretender quedarse con toda la negociación de lo que ellos querían. El presidente no les iba a ceder en todo porque esto es una negociación. La política es una contradicción de intereses. Y cuando se involucra una reforma tributaria, pues para eso está la democracia, para que haya una gran negociación. Y si pretendían las petroleras sacar toda la agenda que ellos querían, a mí me parece que ahí se equivocan. Entonces el presidente miró qué podía, digamos, peluquear de su reforma y qué no. Y por otro lado, la presión que ejercen todos los sectores a mí me parece muy positiva, porque definitivamente, pues eso, José Miguel, es lo que nos trae la democracia. Ojalá que el presidente tenga en cuenta ese contexto, porque lo más difícil que se le va a venir al presidente no es esta reforma, que yo creo que la va a sacar trasquilada, con unos cambios y con una negociación, pero la agenda de reformas que viene el año entrante, en época electoral, esa aplanadora va a necesitar mucha más fortaleza y pues vamos a ver si el maquinista Roy Barreras sigue montado en la aplanadora más adelante, porque pues él termina su presidencia a mitad de año del año entrante. Bueno, quiero cambiar de tema y seguir avanzando en esta serie de anuncios que se dieron en las últimas horas por parte del Gobierno Nacional. Hablemos del que dio la ministra de Agricultura, Cecilia López, que reconoció que la propuesta de compra de 3 millones de hectáreas se reduce a la mitad. Gabriel, ella prácticamente la escuchábamos al inicio del programa. ¿Seríamos magos si alcanzamos a comprar 1.5 millones de hectáreas? Pero es que ahí, José Miguel, creo que la ministra tiene razón, porque desde el conato de reforma agraria de 1965 hasta la fecha, el gobierno únicamente ha sido capaz de comprar 1.7 millones de hectáreas, o sea, el 65 acá, es decir, unos 60 años, han comprado solo 1,5 millones de hectáreas. Lo que ella está planteando es la dificultad práctica, operativa, y de acuerdo también con la experiencia histórica que significaría comprar 3 millones de hectáreas. Eso además sumado al hecho, José Miguel, que en Colombia no toda la tierra está titulada, que el catastro multipropósito no ha arrancado y entonces no se sabe a quién le pertenece la tierra, hasta dónde va la tierra, cuáles son los límites. Hay muchas tierras además que tienen problemas por cuestiones de despojo y de desplazamiento, muchas ocupaciones en baldíos, en reservas naturales y en reservas indígenas. Entonces el problema de la tierra es muy complejo en Colombia, lo cual, además de la dificultad que tiene una operación de la dimensión como la que se estaba proponiendo inicialmente, se le tienen que sumar todas las dificultades adicionales que le acabo de mencionar. Creo que lo que está haciendo la ministra de Agricultura es mandando un mensaje muy responsable, manejar las expectativas y quizás asumir un poco el golpe político que significa tener que echarse para atrás cuando en campaña y durante los anuncios que se hicieron las primeras semanas se había asumido el compromiso de comprar las 3 millones de hectáreas que se irían a sumar además para el cumplimiento del punto 1 de los acuerdos de las FARC que prevé la distribución de 7 millones de hectáreas. Entonces creo que un mensaje final que manda la ministra de Agricultura es, en este gobierno si logramos comprar 1,5 millones, 2 millones de hectáreas estaríamos haciendo una gran tarea, pero lo importante también es dejar sentadas las bases para que este proceso pueda continuar y se pueda cumplir la meta agraria de este gobierno en las próximas administraciones, lo cual se debería celebrar
porque políticas como la reforma agraria requieren de un largo aliento, es decir, no se construyen ni se consuman en un periodo de 4 años, sino que requieren de un compromiso de Estado que trascienda el término de un solo presidente. Don Pedro, ¿usted cómo vio este anuncio de la ministra de Agricultura? Para algunos sectores es echarse para atrás, podría generar incertidumbre, podría de pronto dañar esa relación que habían entablado con Fedegan, porque antes pues había una ambiciosa propuesta, pero ahorita se reduce a la mitad. ¿Usted cómo ve este ambiente que queda tras este anuncio? Mire, José Miguel, en la política siempre se comienza con promesas, pero esas promesas hay que aterrizarlas para generar institucionalidad. Y pues el aterrizaje de una propuesta tan amplia como era las 3 millones de hectáreas, pues esa promesa para aterrizarla en estos 4 años y meterle institucionalidad, que entre otras cosas, yo nunca había visto al doctor José Félix Laforí sentarse con alguien del sector, digamos, diferente en materia política para crear institucionalidad y comenzar a implementar una reforma agraria que no se daba en Colombia desde Carlos Lleras Restrepo con el famoso INCORA. Y a mí me parece que lo que el gobierno está pensando es quedarse con la chapa del sector político que volvió a activar la reforma agraria, porque para poder hacerlo se necesitaba un sector comprometido con eso, pero también le repito, José Miguel, que esa promesa pues se convirtiera en realidad. Y si se ponen a pensar en ser obstinados y pretender que solamente eran los 3 millones, pues de pronto nunca se vuelve institucional una promesa de campaña tan seria y tan necesaria como la reforma agraria, José Miguel. Gabriel, la reciente encuesta de Inbamer Pool muestra un aumento del 20% en la desaprobación del presidente Gustavo Petro. ¿Esto podría suavizar algunas de las reformas como se está viendo? ¿Cree que sea uno de esos factores determinantes para que se tomen estas determinaciones o decisiones de las últimas horas? Pues José Miguel, los presidentes siempre le van a decir que no tienen en cuenta las encuestas, pero la realidad es que las encuestas son un termómetro para los gobiernos y yo sí creo que son determinantes, sobre todo para ir midiendo los tiempos de la agenda pública y de la agenda política. Entonces, para mí es claro que más allá de lo que digan los miembros del Ejecutivo, las encuestas sí son determinantes en ese tipo de decisiones y pueden influir en un sentido o en el otro para poder avanzar con mayor o menor velocidad en la agenda legislativa. Lo que yo sí creo, José Miguel, es que si nosotros vemos sobre todo la encuesta de Inbamer, hay digamos, una desacelerada del optimismo, hay un pesimismo generalizado que puede impactar negativamente en la atracción del gobierno nacional en el Congreso. Todos sabemos que hay una luna de miel de todos los gobiernos entrantes, pero estas encuestas, sobre todo de cara a las elecciones regionales que se vienen en 2023, deberían estar en el centro de la atención del gobierno nacional, porque es muy posible que los partidos que acompañan al gobierno en el Congreso de la República se comiencen a bajar antes del bus con tal de no perder protagonismo y de no perder también apoyo de cara a las elecciones de alcaldes, gobernadores, consejos y asambleas. Entonces me parece que las encuestas que recientemente se conocieron no son positivas para el gobierno y pueden, por el contrario, acelerar esa erosión de la miel que existe entre la bancada del gobierno y que se esperaba que por lo menos pudiera durar un año, que es el término que el gobierno nacional se ha fijado para avanzar en esa ambiciosa agenda legislativa que contiene reformas estructurales profundas y políticamente muy costosas. Pedro, otro de los puntos que quiero poner sobre la mesa es lo que sucedió en las últimas horas en el Congreso de la República, más exactamente allí en medio de la discusión en la plenaria del Senado de este proyecto 418 de orden público, y el gobierno también decidió eliminar el artículo pues, que había generado polémica sobre el indulto a las personas que hayan sido capturadas en medio de la protesta social, pero también fue derrotado por 2 votos en este artículo que buscaba cambiar el servicio militar por el servicio social. ¿Cómo ve usted ese panorama y lo que sucedió el día de ayer?
Pues son dos cosas. El del servicio social fue porque, según se sostuvo hace un momento por las redes sociales, el maquinista Roy Barreras se bajó de la aplanadora 5 minutos y fue al baño, y cuando regresó le habían hecho mayorías los otros sectores. Ahí hay que llamarle una atención al maquinista de la aplanadora Roy Barreras, porque él debería tener, digamos, consolidadas unas mayorías, esté él o no esté. Entre otras cosas porque no siempre está la persona que se encarga de dirigir ese sector político, y por eso le metieron un gol, él mismo lo reconoció. Entonces yo pondría ese, digamos, en ese aspecto de pura mecánica parlamentaria y de votaciones. Y lo segundo que usted me plantea es lo que tiene que ver con los indultos a los grupos, a las personas que participan de una manera punible en ese tipo de actuaciones como son las marchas, porque hay unos que salen a hacerlo de manera cívica y hay otros que cometen unos delitos. Entonces, también hay que tener en cuenta que si lo van a hacer, no podrían hacerlo por esa ley, que es una ley de 1997 y que corresponde a otra dinámica. Yo creo que es muy bueno que si van a hacer eso, en lo que hay que evaluar, yo soy de los que considero que mientras esté la ley actual, pues hay unas personas que tienen que ser sancionadas si cometen delitos en ese tipo de actividades. Pero si vamos a trabajar en un proceso de paz, como lo quiere hacer el gobierno, pues hay que examinar muy bien cómo se va a hacer esa nueva ley, con quién se va a hacer, porque no solamente se puede hacer, José Miguel, con la primera línea. Yo cuando vi esos desmanes en el momento que sucedieron, siempre me preguntaba, ¿y por qué no le preguntan a los de la última línea? Es decir, los afectados por los señores de la primera línea. Esa ley no la puede hacer solamente el grupo político pensando en los de la primera línea. También tienen que tener en consideración a los de la última línea, que fueron los afectados, para poder tener una ley que compagine a todo el sector en una nueva dinámica de este eterno conflicto que tenemos en Colombia, José Miguel. Bueno, Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. José Miguel, a usted muchas gracias por la invitación, un afectuoso abrazo para Pedro y un cordial saludo en esta fría tarde bogotana para toda la audiencia de Caracol Ahora. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Un saludo, José Miguel, y a Gabriel un abrazo, y le recomiendo, como yo, tomar cafecito. Estoy tomando cafecito por este frío. Un abrazo. Así es. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros. Y hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.